Mi esposa es la persona más brillante y centrada que he conocido. Todavía no entiendo cómo un ángel como ella terminó con un desastre como yo. Y no solo aceptó cargar conmigo el resto de su vida, sino que decidió que tuviéramos un hijo. Me vuela la cabeza que ella, que arrasó en la universidad y levantó una empresa con más de 20 empleados, quisiera tener hijos con un tipo que a duras penas terminó la escuela. Nunca tuvo sentido, pero Sara es terca. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien la haga cambiar de opinión. Tampoco es que yo me haya esforzado mucho en llevarle la contraria. Mientras yo me moría de miedo y sentía que el mundo se me venía encima, ella planificó cada detalle. Su dieta, el ejercicio, el parto, hasta cómo se vería el cuarto del bebé. Tenía todo listo antes de que la prueba diera positivo. Para ser franco, me sentí un poco inútil. Mi único trabajo era poner mi parte y casi siento que hasta eso arruino. Durante el embarazo, fue lo suficientemente generosa como para dejarme cuidarla. Con tanto plan, se le olvidó que dentro de ella crecería un ser humano real, y que eso traería complicaciones que ningún plan puede prever. Fue una de las etapas más aterradoras de mi vida. Esa ansiedad que crecía mes a mes hasta quitarme el aire. Ella intentaba calmarme, pero me sentía ridículo quejándome cuando ella era la que estaba haciendo todo el trabajo pesado. Cuando nació Alfie, los nervios se esfumaron. Fue como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran y me mostraran la imagen que estuve buscando siempre. Antes de ser papá, sentía que caminaba por un salón de espejos, sin saber cuál era el camino, y dependiendo siempre de que Sara me llevara de la mano. Pero al sostenerlo a él, el camino se volvió recto y claro. El propósito que busqué toda mi vida estaba ahí mismo, frente a mí. Y ese sentimiento sobrevivió incluso cuando me estrenó la ropa con la peor descarga que he visto en mi vida. Y tuve que irme a casa así, todo sucio. No diré que soy un talento natural, porque mi especialidad siempre ha sido arruinarlo todo. Y cometí 1000 errores. Estaba agotado, pero mis años de pasarme semanas sin dormir jugando videojuegos me entrenaron para aguantar la fatiga. Al final, resultó que soy un buen padre. No todo es mérito mío. Sara me hizo leer cuantos libros existen sobre el tema, pero mientras estaba ahí con mi hijo, recordaba todos los que me advirtieron que odiaría la falta de sueño o que los primeros meses serían una miseria. Nada de eso fue cierto. A mí no me importó nada de esa mierda. Tenía a mi hijo, y lo demás me daba igual. A Sara le costó más. Aprendió rápido que ser madre no es como dirigir una empresa y que los niños están programados para destrozar cualquier plan. Por más que investigó la parte física, no estaba preparada para el golpe que el parto le daría a su salud mental. Había días en que no podía ni levantarse. Sara es pésima para quedarse quieta, así que mientras intentaba recuperarse de esa paliza física, se castigaba a sí misma por tener que descansar en lugar de seguir cargando el mundo sobre sus hombros. A menudo me encontraba abrazándola, diciéndole que era una buena madre y recordándole lo increíble que era, mientras ella sentía que estaba fracasando. Me rompía el corazón ver a mi esposa, siempre tan inteligente y segura, ahora desmoronarse de esa forma. Me sentía inútil por no saber qué decirle. Aunque, bueno, y me da vergüenza admitirlo, se sentía bien ser yo quien la consolara por una vez, aunque fuera pésimo haciéndolo. Mi madre sugirió que tal vez Sara tenía depresión posparto. Me explicó de qué se trataba y me contó que ella pasó por algo parecido cuando yo nací. Logré convencer a Sara de ir al psicólogo y eso ayudó. Seguía teniendo sus momentos.
pero el color le estaba volviendo a la cara y ya podía levantarse más, incluso salir de la casa. Un día, cuando Alfie tenía como 1 mes y medio, ella volvió de la calle con él y se veía al borde de un colapso. Le pregunté qué pasaba y prácticamente se desplomó en mis brazos. «Casi lo pierdo», me dijo sollozando. Después de calmarla y acostar a Alfie, me contó toda la historia. Lo perdió de vista. Fue un segundo, un tiempo insignificante que terminó siendo una tragedia. Se alejó quizá 1 minuto para agarrar algo rápido y cuando volvió él ya no estaba. Pasó unos minutos frenéticos buscándolo desesperadamente, hasta que finalmente lo encontró en su cochecito no muy lejos de ahí. La consolé mientras lloraba, diciéndole que un error no significaba que hubiera fallado como madre, pero una parte de mí cree que nunca se lo perdonó. La historia no me terminaba de cerrar. Eso de que el cochecito rodara solo, pero la verdad es que no quise interrogarla demasiado. Mi hijo estaba bien y eso era lo único que importaba. Supuse que los frenos no habían enganchado bien o algo así. Tal vez el viento lo movió o alguien lo golpeó sin querer. Pero ahora sé la verdad. Sé que ahí fue cuando pasó. Ese fue el momento en que mi vida empezó a caerse en pedazos. Sara empezó a vigilar a Alfie mucho más de cerca después de eso. La culpa de madre le pesaba demasiado. Corría hacia él con cualquier ruidito que hiciera. A veces, tarde en la noche, la encontraba inclinada sobre su cuna, mirándolo dormir. Noté que Alfie lloraba mucho más que antes. Nunca fue un niño tranquilo, pero ahora era casi constante. Sara decía que era hambre, que estaba creciendo, pero les juro que había días en los que parecía que lo alimentaba cada media hora. Un día logré convencer a Sara de que descansara un poco. Me senté con Alfie en brazos, meciéndolo despacio mientras escuchaba su respiración. Era mucho más profunda que antes, mucho más forzada, como si el aire le raspara la garganta cada vez que exhalaba. Miraba cómo su pecho subía y bajaba con cada respiro dificultoso, preguntándome cómo era posible que un bebé comiera tanto y aún así se viera tan flaco. La primera visita al médico ocurrió cuando entré a la habitación del bebé y encontré a Sara apoyada contra la cuna, casi inconsciente y con sangre brotando de sus pechos. La imagen mental de Alfie durmiendo con los labios manchados de carmesí todavía me hace temblar. El doctor no pudo encontrar nada malo con Alfie. Nos dio un par de respuestas mediocres, como que podían ser cólicos, y sugirió que empezáramos a usar biberones si la lactancia era demasiado pesada para Sara. Sus palabras destilaban un aire de juicio que se sentía como veneno. Sara rompió a llorar en el camino de regreso a casa. Empezamos a darle biberón, algo que él aceptó sin problemas, y le di gracias a Dios por eso. Las cosas parecieron calmarse un poco por un tiempo, aunque tuvimos que empezar a comprar fórmula para complementar la leche materna porque se la acababa toda. Una vez saqué la cuenta. Alfie comía, a veces, más de 10 veces lo que se supone que debe comer un bebé. Gastábamos cientos de dólares en cualquier cosa que el pequeño aceptara tragar, pero parecía que nunca ganaba peso. Su piel seguía tensa sobre el relieve de sus costillas. Al regresar a casa con las bolsas llenas casi puramente de fórmula, encontré a mi esposa sentada en medio de la sala, abrazando a Alfie contra su pecho y llorando. «Creo que está enfermo», logró decir entre sollozos. La piel de Alfie se había vuelto de un amarillo ictericia y se sentía gomosa y resbaladiza. Cuando finalmente logré abrirle los párpados,
vi que sus ojos estaban igual. La esclerótica ahora tenía un tono marrón turbio y ensangrentado. Lo llevamos de nuevo al hospital, donde nos quedamos sentados sin poder casi ni respirar, mientras los doctores hacían prueba tras prueba. Tuvimos que aguantar miradas de reojo y expresiones de disgusto susurradas por el pasillo. Pero una vez más, no encontraron nada que pudiera causar los síntomas que Alfie mostraba. Incluso después de monitorearlo durante varias noches, esos infelices no pudieron hallar la causa. Al final no tuvimos más remedio que llevarlo a casa. ¿Qué carajo más se suponía que hiciéramos? ¿Pasarnos la vida entera en el hospital? Más allá de la piel amarilla y sus hábitos alimenticios, no parecía haber nada mal. No sentía dolor. Se veía desnutrido, pero yo sabía por el vacío en mi bolsillo que estaba muy lejos de estarlo. Me sentía muy inútil. A estas alturas, el tiempo ya se mezclaba. No sé si era por la falta de sueño o porque todos los días eran iguales, pero no estoy seguro de cuántas semanas habían pasado desde la última vez que mi esposa y yo dormimos en la misma cama. Pero creo que Alfie tenía unos 4 meses. Teníamos un horario de turnos. Uno de nosotros se sentaba con Alfie, alimentándolo una y otra vez, mientras el otro robaba unas cuantas horas de oscuridad. Una vez se me acabaron los biberones, pero no quise despertar a Sara. Ella se estaba desmoronando por completo. Bueno, los dos lo estábamos, y era una agonía verla así. Esta mujer que yo pensaba que podía comerse al mundo, ahora tenía el cabello revuelto y descuidado, la piel caída y los ojos permanentemente llorosos. Ni siquiera habíamos lavado ropa en semanas. No creo que ella tuviera ni una sola camisa que no tuviera manchas de sangre en el pecho. Quería que Sara tuviera al menos una noche completa de sueño, así que dejé que Alfie succionara la punta de mi dedo, esperando que eso retrasara ese llanto que te rompe la cabeza, aunque fuera unos minutos más. Y funcionó. El silencio era tan glorioso que empecé a quedarme dormido. Pero justo cuando mis párpados cedían, un dolor agudo me atravesó la mano y me despertó de golpe. Grité, quitando mi mano de la boca de Alfie, casi lanzándolo lejos por puro instinto. De inmediato empezó a gritar, y el sonido me perforaba los oídos con un dolor parecido al que acababa de sentir en la mano. Pero no me importó. Mi atención estaba totalmente en la gota de sangre que bajaba por la punta de mi dedo índice. Sara y yo básicamente habíamos dejado de hablarnos, a menos que fuera sobre Alfie. Se acabaron las conversaciones llenas de risas por tonterías, las cenas románticas y los chistes internos. Ya no había intimidad, ni emocional ni física. No había amor. Solo éramos 2 zombies echando leche a un bebé que gritaba, como insectos cuya única razón de existir era alimentar a su reina. Una vez me detuve en el umbral después de ir de compras, apoyando la frente contra la puerta mientras escuchaba los gritos de Alfie atravesar las paredes como ráfagas de ametralladora. Podía escucharlo en toda la calle mientras caminaba. Ya había oído comentarios y quejas de casi todos los que vivían cerca de nosotros. Me avergüenza decirlo, pero pensé en dar media vuelta, regresar a la tienda o irme a un bar, a cualquier lugar. Solo quería dejar de escuchar eso por un rato. Era extraño. Habían pasado solo 5 meses, casi nada en el gran esquema de las cosas, y aún así, sentía que cuidar a Alfie era lo único que había hecho en mi vida. Apenas recordaba cómo era todo antes. De hecho, me costaba recordar los nombres de los amigos con los que celebré cuando nació. Sabía que tener un hijo te cambiaba la vida, pero esto me había consumido por completo. Traté de callar esos pensamientos horribles, pero no se detuvieron hasta que escuché a Sara adentro. ¡Cállate la boca!,
seguido por el sonido de vidrios rompiéndose y un golpe seco. Con el corazón queriendo salirse de mi pecho, solté las bolsas en la puerta y corrí hacia adentro. Escuché otro estruendo antes de llegar a la habitación y encontré vidrios y cerámica regados por todo el suelo. Alfie estaba sobre la mesa de la cocina, gritando tan fuerte que su cara amarilla se estaba poniendo morada. ¡Cállate, cállate!, gritaba Sara mientras agarraba otro plato para lanzarlo. Su rostro pálido estaba cubierto de lágrimas y mocos. Sus brazos y cuello tenían arañazos que sangraban. La agarré y la jalé hacia atrás, preguntándole qué carajo estaba haciendo. «No puedo más. No se detiene. No ha parado. Yo lo odio». Se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de lo que había dicho. El terror se apoderó de su mirada antes de romper a llorar otra vez. La senté en la sala antes de volver con Alfie, haciendo todo lo posible para que terminara los 2 biberones que Sara había intentado darle. Me tomó casi 1 hora lograr que se calmara. Lo acosté y corrí de vuelta con mi esposa, esperando que pudiéramos hablar en los 5 minutos de silencio que había logrado comprar. Sara estaba sentada en el sofá, meciéndose de adelante hacia atrás mientras lloraba, con las manos apretadas contra sus oídos y mechones de cabello que ella misma se había arrancado. Me agaché frente a ella, poniendo mis manos sobre sus rodillas que no paraban de temblar. ¿Puedes mirarme?, le pedí. Ella sacudió la cabeza rápidamente. No puedo, Jack. No sé qué hacer. No sé cómo arreglarlo. Yo quería lastimarlo. Pero no lo hiciste. Él está... Me detuve, porque bien era la última palabra que usaría para describir todo esto. Bueno, él no está herido. No sabía qué más decir. Sara era la capaz. Ella era la que tenía las respuestas. ¿Qué carajo podía hacer yo? Finalmente encontré las palabras. Sugerí que tal vez necesitábamos tiempo para nosotros, que podía llamar a mi madre y pedirle que cuidara a Alfie un rato para que pudiéramos salir, o quedarnos en casa, o hacer lo que quisiéramos. Sentirnos como personas otra vez. Ella negó con la cabeza y entre lágrimas discutió que no estaba bien dejarle a Alfie a nadie, especialmente a mi madre, que tenía artritis y tendría que conducir todo el camino desde Escocia. Porque así es Sara, una mujer terca como ella sola. Preferiría morir antes que dejar que alguien más cargue con sus problemas. Tratando de pensar en algo más, me di cuenta de que, con todo el estrés de cuidar a Alfie, ella había dejado de ir a terapia. Así que le sugerí que volviera a ir, pero sollozó aún más fuerte, murmurando que era una madre terrible. La sostuve en mis brazos hasta que Alfie empezó a llorar de nuevo. Unos días después que se sintieron como uno solo, Sara tuvo su cita con el psicólogo. Yo la animé a ir, pero al mismo tiempo me aterraba quedarme a solas con mi hijo. Sus gritos me perforaban los oídos mientras yo mezclaba la fórmula hasta que me dolían los dedos. Pero para mi sorpresa, poco después de que Sara se fue, Alfie se quedó callado. Me tomó un tiempo darme cuenta. Mi cuerpo agotado estaba en piloto automático, pero en algún momento me di cuenta de que los gritos que escuchaba eran solo ecos en mi cabeza y que Alfie estaba acostado en su cuna, perfectamente tranquilo. Al principio me aterroricé. Pensé que estaba enfermo o herido, pero cuando lo levanté, estaba bien. Me senté en la sala, meciéndolo en mis brazos mientras veía la televisión, como solía hacerlo justo después de que nació, como solía hacerlo antes de aquel día en que Sara lo sacó a la calle. Y aunque seguía estando flaco, amarillo y protestaba por comida cada media hora, ya no estaba gritando.
Me rompí la cabeza pensando qué había hecho yo para calmarlo, pero la única diferencia que pude encontrar fue la ausencia de Sara. Sentí el corazón pesado ante la idea de contárselo. Pensé que ella lo malinterpretaría. Tenía que ser una coincidencia, pero no había forma de que ella lo viera así. Sin embargo, mis temores fueron en vano. Cuando regresó a casa, se veía bien, tranquila, quizá un poco fría. Pensé que era solo el bajón emocional después de una conversación difícil con su terapeuta. Pero cuando miró a Alfie en mis brazos, hubo algo en sus ojos que casi me hizo retroceder. No sé realmente cómo expresarlo con palabras. No era odio, no era apatía, era sospecha. Se mostró distante el resto del día, sin acercarse para nada a Alfie. De nuevo, supuse que lo que sea que hubiera discutido en terapia la había dejado agotada emocionalmente. Consideré preguntarle, pero pensé que era el tipo de cosas que no se deben compartir, ni siquiera conmigo. Así que decidí darle espacio y tiempo para que se aclarara. Lo que daría por volver atrás y cambiar esa decisión. Quizá podríamos haberlo solucionado juntos. Quizá pude haberla ayudado. Ella me vio alimentar a Alfie y acostarlo, y cuando vencí mi preocupación y le comenté lo asombrado que estaba de que siguiera callado, solo se encogió de hombros. Se ofreció a cuidarlo esa noche para compensar que me había dejado solo, y me animó a que durmiera un poco. Le sugerí que ella también viniera a la cama, que tal vez lo que sea que estaba mal ya había pasado, que tal vez sí eran solo cólicos, que ahora estaba tranquilo y que por fin podríamos descansar de verdad. Casi le estaba suplicando. Solo quería compartir la cama con mi esposa otra vez. Ella sacudió la cabeza. Sus ojos desapasionados analizaban el cuerpo flaco y amarillo de nuestro hijo, mientras su caja torácica tan marcada subía y bajaba lentamente. Tenía los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho y su rostro luchaba por reprimir un gesto de desprecio. Con recelo me rendí. Reconocí esa mirada de resignación estoica que ella ponía cuando tomaba una decisión difícil. Y sabía que esa mirada significaba que ya no había marcha atrás. Sara siempre fue terca como un demonio. Una vez que se decidía por algo, era imposible convencerla de lo contrario. Así que me fui a la cama, pero incluso con la deuda de sueño de meses que había acumulado, el sueño se sentía lejano. Tenía esa sensación terrible revolviéndose en mi estómago, un zumbido extraño en el cerebro, una intuición. Incluso ahora no creo poder decir con certeza qué era. Una sensación nebulosa, pero hizo que los ecos de los llantos de Alfie en mi cabeza se volvieran ensordecedores. Escuché cuando Sara bajó las escaleras, con pasos pesados. Escuché el ruido que hacía mientras buscaba entre los platos y biberones amontonados en la cocina. Escuché cómo subía de nuevo, y cada golpe de sus pasos me cortaba la respiración. Esa horrible agitación en mi estómago se sentía como piedras en una lavadora. Finalmente, esa sensación extraña de que mi cráneo iba a colapsar se volvió insoportable. Me levanté y con pasos suaves y lentos crucé el pasillo hacia la habitación de Alfie. Me asomé y vi a Sara inclinada sobre la cuna, tal como lo hacía justo después de que casi lo pierde aquel día. Mis labios lucharon contra la inquietud intentando sonreír, pensando que solo estaba curiosa de por qué Alfie estaba tan callado de repente. Pero entonces noté el cuchillo en su mano. Entré a la habitación y llamé su nombre en voz baja. ¿Sara? Ella levantó el cuchillo, y antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba viendo,
Me lancé a través del cuarto. La hoja cayó sobre el borde de la cuna justo cuando jalé hacia atrás. ¡Sara, pero qué demonios estás haciendo! Alfie empezó a gritar, y Sara también. ¡Suéltame! Sus brazos se agitaban salvajemente y me dio un codazo en la barbilla. Con una mano se aferraba con fuerza a la cuna y con la otra lanzaba puñaladas hacia mi hijo. Sara peleaba conmigo. ¡No es él, Jack! ¡Aléjate! ¡Suéltame! Sus gritos eran ahogados por el llanto aterrorizado de mi hijo. Habíamos arrastrado la cuna hasta la mitad del cuarto, y Sara no la soltaba. Pateaba y golpeaba contra los barrotes y cada destello de la hoja me hacía dar un salto al corazón. Envolviendo un brazo por completo alrededor de su cintura, logré liberar una mano para obligarla a soltar la cuna, enterrando mis uñas en su muñeca hasta que soltó un quejido. Cuando finalmente cedió, la giré y la lancé fuera de la habitación. Ella agitó el cuchillo mientras caía al pasillo, alcanzando a cortarme el antebrazo y haciéndome retroceder. La miré y me encontré con sus ojos aterrorizados. Ella vio la sangre que bajaba a chorros por mi brazo y luego miró el cuchillo manchado de rojo en sus manos. «Jack, por favor», me suplicó jadeando. «Por favor, créeme. Ese no es Alfie. Esa cosa no es nuestro hijo». Mantuve mis manos en alto, tratando de no parecer una amenaza. Los gritos de Alfie bajaron de intensidad hasta convertirse en sollozos suaves. «Por favor, suelta el cuchillo. Podemos llamar a tu terapeuta. Podemos hablar de esto. ¿Está bien? Todo va a salir bien, te lo prometo». Era una promesa que no podía cumplir. Sara sacudió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Tenía la mandíbula tensa mientras el cuchillo temblaba en su mano. «No es él, Jack», susurró. De repente abrió los ojos de par en par y señaló con el cuchillo, haciéndome retroceder. «¡Mira! ¡Mira lo que está haciendo!», gritó. Giré la vista hacia Alfie, que se movía de lado en su cuna, retorciéndose de forma tan indefensa como me sentía yo, soltando algunos quejidos, probablemente asustado por los gritos de su madre. Controlando mi respiración, di un paso hacia ella, manteniéndome entre Sara y Alfie. «¡Suelta el cuchillo!». «¡Ese no es Alfie!», gritó de nuevo, volviéndose frenética. La mujer que amo ahora parecía un animal rabioso. «¡Ese no es mi hijo!». Mis ojos no paraban de mirar hacia la puerta, y ella debió notarlo, porque de pronto se quedó callada y su rostro se endureció con determinación. Después de un momento que pareció una eternidad, me lancé hacia adelante. Sara intentó bloquearme, pero le di un puñetazo en la cara que la mandó al suelo del pasillo otra vez, aturdiéndola lo suficiente como para cerrar la puerta de golpe. Apenas tuve tiempo de arrastrar un armario para bloquear la entrada antes de que Sara se lanzara contra ella. Su llanto de dolor rompió algo muy profundo dentro de mí. Golpeaba la puerta y escuchaba los impactos metálicos del cuchillo contra la madera. «Jack, no. Por favor, ese no es Alfie. Por favor, escucha. Es un monstruo. Se lo llevó. Jack, por favor, déjame entrar. Déjame mostrártelo». Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Mi voz temblaba mientras describía una escena que no quería creer que fuera real. El tiempo que pasé sentado ahí con mi hijo, mientras Sara me suplicaba que abriera, rogándome que me diera cuenta de que esa cosa en la cuna no era nuestro hijo, se sintió como una eternidad. Una que supongo que se repetirá sin fin para mí cuando llegue al infierno.
Lloré como un loco cuando escuché que derribaron la puerta y se la llevaron a rastras. La gente me dio todo tipo de razones y excusas. Un colapso mental, psicosis. No me importaba el por qué ni el cómo. El dolor que sientes al luchar contra la idea de que la mujer que has amado casi toda tu vida es en realidad un monstruo, es algo que las palabras no pueden definir ni aliviar. Mi esposa se había ido. Ahora todo lo que tenía era a mi hijo. Y bueno, nada más importaba. Después de intentar explicarle a la policía las mismas cosas que me dijo a mí, internaron a Sara en un centro psiquiátrico. Intenté visitarla un par de veces, pero lo único que hacía era gritarme, suplicándome que buscara a Alfie y que matara a esa cosa que le robó su lugar. Bueno, al final fue demasiado doloroso verla así. Así que, bueno, dejé de visitarla. La abandoné ahí adentro. Traicioné mis votos al abandonar a la persona que me enseñó lo que significaba vivir. Después de eso, Alfie dejó de llorar casi por completo. Solo se quejaba cuando quería que lo alimentara cada 30 minutos. Fuera de eso, estaba tranquilo. Me hizo preguntarme si tal vez Sara le había estado haciendo algo para que se portara así. Tal vez lo estaba lastimando o envenenando. Leí sobre el síndrome de Munchausen, sobre la psicosis posparto y sobre cualquier otro trastorno que pudiera encontrar. No pasaba un solo día sin que me derrumbara a llorar. Quería rendirme y desaparecer en esa nube de oscuridad que había rodeado mi vida, como una piedra que se hunde en el mar. Pero no podía. Así que puse todo ese dolor en cuidar a mi hijo, en encontrar las fuerzas para hacer todas las cosas que antes compartíamos los dos. Apagué todas esas partes de mí que Sara había alimentado alguna vez, hasta que lo único que me quedó fue el amor de un padre. Mi madre insistía en venir a Londres a ayudarme, pero la rechacé. Cada vez que me lo ofrecía, sentía casi náuseas. Mi cuerpo rechazaba la idea de no hacer esto solo. Ante la posibilidad de que lo que le pasó a Sara volviera a ocurrir de alguna manera. Creo que la única razón por la que todavía contestaba sus llamadas era porque, si no lo hacía, ella era capaz de aparecer en mi puerta sin avisar. No recuerdo cuánto tiempo pasó entre el colapso de Sara y el día en que yo me desmayé. Pudieron ser meses o incluso años. El tiempo para mí ahora es una mezcla de manchas borrosas. Recuerdo justo antes de caer. Puse a Alfie en su silla alta en la cocina y fui a la sala a buscar algo. Recuerdo haber despertado en el suelo, sintiendo el roce de la alfombra sucia en mi mejilla y la sangre pegajosa enfriándose en mi cara. Luché por recuperar los sentidos, mientras mi cuerpo se resistía a volver a la conciencia para intentar rescatar algo de mi mente deteriorada. ¿Ya te moriste?, soltó una voz entre risas, tan ronca que parecía que al hablar sentía dolor. Cuando mis párpados finalmente tuvieron fuerza para abrirse, mi vista borrosa se fijó en una figura alta y delgada que se cernía sobre mí, observándome. Me retorcí y gemí, pero mis extremidades se negaban a obedecer las señales de mi cerebro. Logré levantar los brazos y ponerme sobre mi estómago, mientras una risa profunda llenaba el aire como gas tóxico, helándome la sangre. Olía a sangre y a desechos. Podía sentir el sabor a tierra. Al parpadear para aclarar la vista y aclararme la garganta, la visión desapareció con un ligero zapateo hacia la cocina. Cuando levanté la cabeza, estaba solo de nuevo. No puede ser. Ahora también me estoy volviendo un psicópata.
Me impulsé hacia arriba y me senté apoyado en el sofá, con los huesos doliéndome mientras veía mis manos temblar. Mi cabeza estaba sangrando. Supuse que me había golpeado al caer. En ese momento asumí que el agotamiento y el estrés me estaban pasando factura. Necesitaba ayuda. Luché conmigo mismo y prácticamente me supliqué llamar a mi madre y pedirle que me salvara, como siempre lo hacía. Pero pensar en su rostro me daba ganas de vomitar. Sabía que debía ir al médico, pero de nuevo, la idea me generaba rechazo. La posibilidad de describirle mi situación a alguien me ponía más furioso de lo que jamás había estado. Hilos de violencia tiraban de mi mente. Recordar cuando llevamos a Alfie al hospital me hizo odiar a mi esposa incluso más de lo que ya la odiaba. Lloré sintiéndome casi completamente solo en el mundo. Completamente solo, únicamente con mi hijo. Finalmente encontré fuerzas para subir las escaleras y encontré a Alfie en su cuna. Cuando me vio, soltó una risita y levantó hacia mí una mano delgada y amarillenta. Miré su frágil cuerpo esquelético, su piel gomosa por la ictericia y sus ojos inyectados en sangre con iris negros. Por un momento, sentí asco por la criatura que tenía enfrente, pero fue solo un momento. Alfie rió de nuevo y agitó sus brazos. El amor llenó mi pecho como un cáncer agresivo. Lo levanté y lo arrullé, con lágrimas quemándome las mejillas mientras me reía con él. Me tocó con sus manitas y murmuró de la forma en que lo hace cuando tiene hambre. Lo bajé a la cocina y dejé que me viera preparar un biberón de leche. Me senté con él en la sala y dejé que devorara vorazmente cada gota, casi arrebatándomelo de los dedos varias veces. Se me cortó la respiración. El calor de la adoración me envolvió como una serpiente enroscándose en su presa. Cuando saqué la mamila de su boca, había una mancha carmesí en ella. Miré la mancha de sangre en la alfombra y me di cuenta de que era del mismo color. Se me cayó el alma al suelo. Tiré el biberón e inmediatamente empecé a examinarlo, pasando mi dedo por el interior de sus labios. Alfie dejó de quejarse al instante. De hecho, se quedó mortalmente quieto, con los ojos entrecerrados con una actitud calculadora que parecía extraña en la cara de un bebé. Incluso cuando presioné sus encías, no se movió, solo me miraba. Solté un siseo cuando un dolor agudo me cortó el dedo. Lo saqué de su boca y vi la gota de sangre en la punta. Con mi dedo meñique, le levanté los labios y miré de cerca las encías de un tono morado oscuro. Sentí como si un viento helado me recorriera los hombros al ver esas pequeñas puntas, como agujas, que asomaban. Parpadeé varias veces, preguntándome si me había golpeado la cabeza más fuerte de lo que pensaba. Tal vez seguía soñando, pero fue cuando noté cómo me estaba mirando que el mundo se quedó en silencio. Su rostro estaba frío, inexpresivo. Sus ojos estaban llenos de desprecio, una expresión que un bebé no debería tener. «Está bien, campeón. Vamos a la cama», dije con una alegría forzada y una risa que tuve que exprimir de mis pulmones. No creo que me creyera. Su mirada gélida se mantuvo fija en mí hasta que cerré la puerta de su cuarto. Mi corazón latía tan rápido que temí que me fuera a dar algo. Mi mente era un caos de ruido, pero había una cosa que no podía dejar de pensar.
Las palabras de Sara. ¡Ese no es Alfie! Me encerré en mi habitación en pánico. No podía ser real. Debía estar sufriendo un colapso, igual que Sara. ¡Es un monstruo! Ese era mi hijo, mi carne, mi sangre, parte de mí. Solo le estaban saliendo los dientes. Tenía que ser eso. ¿No tenía ya la edad para eso? No lo recordaba. ¿Por qué carajo no podía recordar cuántos meses tenía mi hijo? No podía recordar nada. No recordaba los nombres de mis amigos. No recordaba la dirección de mi madre. Ni siquiera recordaba dónde había comprado la fórmula con la que lo había estado alimentando. Alimentándolo a eso. No, esto era una locura. Me faltaba el sueño. Estaba estresado porque mi esposa intentó matarnos a mí y a mi hijo. Estaba pasando por algún tipo de crisis de salud mental y necesitaba buscar ayuda de una vez por todas. Busqué mi teléfono por todos lados. Salí de mi cuarto y registré toda la casa, debajo de cada almohada. Y lo encontré. Estaba en el inodoro. La pantalla estaba destrozada, muerto e inservible. Yo nunca llevo el teléfono al baño. Al subir de nuevo, me asomé al cuarto de Alfie. Estaba sentado en su cuna, mirándome fijamente con curiosidad. Él nunca se había sentado solo antes de ese momento, y una sensación horrible se instaló en mi estómago. Lo sabía. Sabía que yo ya lo sabía, igual que Sara. Me encerré en mi habitación otra vez y bloqueé la puerta, quedándome escondido hasta que salió el sol al día siguiente. Alfie empezó a llorar en algún momento, pero después de un rato se dio cuenta de que yo no iría y se detuvo, permaneciendo en silencio el resto de la noche. Después de investigar muchísimo en Google, armé un plan que estaba seguro me certificaba como un loco de remate. Pero tenía que estar seguro. Antes de hacer cualquier cosa, necesitaba estar 100% seguro. Y cuando la luz del día convirtió el mundo exterior en un páramo cegador, recordándome lo solo que estaba, salí del cuarto para reunir lo que necesitaba. Mientras preparaba las cosas, me sentía tonto. Todo en mi interior me gritaba que esto era ridículo, que Alfie era mi hijo, que yo estaba en crisis y que solo necesitaba detenerme. Pero había algo muy profundo en mí que sabía que tenía que hacer esto. Una vez que tuve todo listo, regresé a la habitación de Alfie. Estaba acostado en su cuna, con su pecho esquelético palpitando con respiraciones superficiales. Me moví por el cuarto, dándole la espalda con mucha duda mientras acomodaba todo en el cambiador. Y entonces empecé. Abrí el cajón y tomé el primer huevo. Rompí el cascarón en el borde de la olla y luego lo tiré en el contenido al suelo, junto a mis pies. Después puse las cáscaras dentro de la olla y empecé a revolver. Lo hice otra vez y otra vez. Al tercer huevo, Alfie se rió, haciéndome quedar congelado mientras escuchaba el crujido de la cuna cuando él se movía. Repetí esa acción absurda hasta que el contenido de casi una docena de huevos cubrió el piso y mis calcetines terminaron empapados de yema. Entonces me puse el cartón vacío en la cabeza y agarré la olla con ambas manos para empezar a lanzar las cáscaras de huevo como si estuviera cocinando un omelette. Alfie se rió de nuevo y entonces sucedió. ¿Por qué estás haciendo eso? Una voz tensa, áspera y carrasposa cortó el silencio como un rayo.
Sentí que los ojos me ardían y que la vista se me nubló mientras las lágrimas amenazaban con ahogarme. Sara tenía razón. Tenía razón y yo no la escuché. Con todo mi cuerpo temblando de miedo, puse la olla llena de cáscara sobre el cambiador. No lo miré. Con toda la calma que pude fingir, salí de la habitación y entré en mi dormitorio, amontonando la mitad de los muebles frente a la puerta para ganar tiempo y escribir esto. Alfie ha estado llorando más fuerte que nunca. El ruido es como si me pasaran una lija por el cerebro. Pero de repente se detuvo. Y no sé si es que ya perdí la cabeza, pero estoy seguro de que acabo de escuchar cómo se mueve la manija de la puerta. Ahora hay crujidos ocasionales en la pared, en las escaleras, en el suelo, como si se estuviera moviendo por la casa, intentando no hacer ruido, esperando a que yo salga. No estoy exactamente seguro de por qué escribo esto. Tal vez alguien puede usarlo para notar las señales que yo ignoré. Tal vez solo espero que al menos una persona en el mundo no piense que soy un infeliz por lo que estoy a punto de hacer. O tal vez solo uso esto para retrasar lo inevitable. Una vez que haga lo que sé que debo hacer, volveré y escribiré una actualización con lo que pasó. Sara, si alguna vez lees esto, perdón. Lo siento mucho. Recuerden que les he hablado